Pues así es, don Luis. Vamos a comenzar con una noticia de última hora que nos llega directamente desde Naciones Unidas a través de un mensaje que acaba de publicar Mike Waltz, el embajador ante la ONU. Y es que Donald Trump hace tiempo prometió que iba a recortar los puestos dentro de la ONU y que iba a hacer una agencia de Naciones Unidas más pequeña pero más enfocada. Por así decirlo, lo está consiguiendo a través de una información que nos llega hoy mismo, y es que van a reducir casi 2.900 puestos de trabajo, 2.900 empleos burocráticos que van a suponer nada más y nada menos que 570 millones de dólares en el ahorro estatal de Estados Unidos. Dice Mike Waltz que es una reforma histórica. En 30 años no se había llevado a cabo un cambio de tan profundo calado, que lo que supone es sobre todo un ahorro a los contribuyentes estadounidenses y una agencia, una ONU más eficiente, más eficaz y más fiel a sus mandatos fundamentales, según dice Mike Waltz en este mensaje en la red social X. Bueno, importantísima noticia. No hemos tenido tiempo, porque lo ha publicado Mike Waltz, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, hace un par de horas, y no hemos tenido tiempo material de profundizar más en la noticia, pero el anuncio es impactante. Casi 600 millones de dólares en ahorro en la ONU, y se van a recortar 2.900 puestos burocráticos por exigencia de Estados Unidos, que, como ustedes saben, es el principal contribuidor al sostenimiento financiero de la ONU, pese a lo cual la ONU se ha convertido en un nido de dictaduras, de activistas antioccidentales y de activismo antiamericano. Parece que igual que ha metido mano en la OTAN Donald Trump, exigiendo a los aliados que paguen su parte alícuota del gasto militar en vez de pasarle la factura al primo americano, pues parece que en la ONU vamos por el mismo camino, y en la ONU eso va a tener un efecto pues bastante importante, porque lógicamente esos puestos que se van a eliminar, esos 2.900 puestos burocráticos que van a ser eliminados, pues ya pueden ustedes imaginar que en su mayor parte estaban ocupados por gente que se dedica, con el dinero de los contribuyentes de los distintos países miembros de la ONU, a hacer un activismo claramente orientado contra Occidente, contra la libertad, contra el capitalismo y contra, en definitiva, pues todo aquello que ha hecho que el mundo progrese hasta las cotas que ha alcanzado ahora. Tenemos muchos problemas, pero vamos, nuestro mundo, por lo menos en Occidente, allí donde ha llegado la democracia, pues es bastante mejor que el que había hace algunos siglos, y eso se debe a una serie de valores de los que la sociedad occidental puede estar orgullosa. Bueno, pues cuando sepamos más de esto a lo largo del fin de semana, pues el lunes les traeremos más detalles. Vamos con el amigo Ábalos, que va a salir de prisión, pero tranquilos, va a ser por un breve lapso de tiempo. Ya en España les contamos que José Luis Ábalos, en prisión provisional por el caso Koldo, será citado a declarar en el Senado para el próximo 8 de enero. Así lo anunciaba Alicia García, la portavoz del PP en el Senado, que controla la comisión de investigación. El próximo jueves 8 de enero citaremos al señor Ábalos para que rinda cuentas en la comisión de investigación del Senado por los enchufes, por los contratos de la trama y por su papel clave en las tramas corruptas del sanchismo. Ábalos tiene dos opciones: colaborar con la verdad o proteger a Sánchez. Sánchez eligió protegerse a sí mismo. Por eso esperamos que Ábalos esta vez elija la verdad y explique cómo se financió la candidatura de Sánchez en las primarias, qué se pactó con Otegi y el PNV, además de la moción de censura, por qué vino del sí a España y por qué lo ocultaron, cómo operaba el PSOE con los cobros en efectivo de dudosa procedencia, qué presiones recibió de Zapatero para rescatar Plus Ultra, de qué manera intercedió Sánchez para rescatar Air Europa a cambio de que financiase los negocios de Begoña Gómez, su mujer, y qué le ofreció Sánchez por su silencio.
La citación llega tras conocerse la auditoría encargada por el PSOE que descarta financiación ilegal en el partido, aunque detecta gastos llamativos durante la etapa de Ábalos como secretario de organización. Entre ellos, comidas en restaurantes, hoteles en París y facturas en Bélgica y Andorra. El informe del PSOE concluye que el sistema de caja es verificable, pero es verdad que señala pagos impropios vinculados a José Luis Ábalos y a su entorno directo. Bueno, pues el PP ha citado a Ábalos en la comisión del Senado. Ábalos saldrá de prisión, por tanto, para ir a declarar al Senado y luego volverá a la cárcel. Personalmente no le veo demasiado recorrido al asunto, y no le veo demasiado recorrido porque ya hemos visto qué sucedió con Cerdán. Cerdán fue al Senado y no sirvió para absolutamente nada porque al estar en curso en una causa judicial, pues se acogió a su derecho a declarar solo lo que le dio la gana y responder solo las preguntas que le pareció oportunas. Tiene derecho legal a no incriminarse delante de la comisión del Senado cuando está siendo investigado judicialmente. Si no estuviera siendo investigado judicialmente, pues entonces tiene obligación de responder y decir la verdad. Estando investigado judicialmente, pues entonces tiene obligación de decir la verdad si responde, pero no necesita responder a todas las preguntas. Y por otro lado, pues hombre, todavía no se ha condenado a nadie en España por mentir ante una comisión de investigación, así que pues también supongo yo que se considerarán todos los comparecientes con derecho a decir lo que les da la gana, sea cierto o no lo sea. De todos modos, pues me parece bien que se cite a Ábalos en el Senado, por lo menos, pues hombre, si él no dice nada de interés, pues que sus silencios sean suficientemente elocuentes. No creo que vaya a decir nada de interés porque Ábalos tiene, ya saben ustedes, una cuenta en Twitter donde pone mensajes, a mi juicio, bastante absurdos. O sea, no va a ningún lado. Si tuviera ganas de cantar, pues tiene una forma fácil de hacerlo, que es solicitar comparecer ante el juez y empezar a cantar. No va a esperar al Senado si quiere cantar, y si no quiere cantar, pues da igual que pase por el Senado o que no pase. No obstante, reitero, me parece bien que se le cite, y esa es la obligación de la Comisión de Investigación del Senado. Una noticia que trae el ABC, porque esto de que corra la lista y esto de hacer que la gente dimita para colocar a quien te interesa, parece que no era exclusivo del PSOE extremeño, también en el PSOE zaragozano. Debe de ser una epidemia en el PSOE. Escuchen. Pilar Alegría, la líder del PSOE en Aragón y candidata el 8 de febrero a las elecciones autonómicas, ha ordenado cesar a una asesora del Grupo Municipal en Zaragoza para contratar a su propia jefa de prensa, a Rebeca Muñoz, con un sueldo de unos 55.000 euros como nueva asesora. Rebeca Muñoz trabajó con Pilar Alegría en el Ministerio de Educación y goza de su completa confianza, por lo que ahora se incorpora para dirigir la campaña. Según publica el diario ABC, la decisión fue ejecutada por la portavoz municipal Lola Ranera, lo cual ha contribuido a generar aún más malestar interno, ya que se suma a la exclusión de perfiles cercanos al expresidente Lambán en las listas. En el partido definen a Rebeca Muñoz como comisaria política por su control sobre la comunicación y la intervención directa en medios para vigilar los comentarios que se publican sobre Pilar Alegría. Bueno, pues continúa la purga de gente próxima a Lambán para colocar a gente próxima a Pilar Alegría, es decir, a Sánchez. Lo cual, pues teniendo en cuenta que quedan en estos momentos 40 días, más o menos, para las elecciones en Aragón, no hace sino profundizar en la división, en la herida del socialismo aragonés, donde el gobierno de Sánchez se ha comportado con una falta de altura, una falta de educación, una canallería ciertamente llamativas.
el trato que le dieron a Lambán, incluso cuando ya estaba enfermo de cáncer, incluso después de muerto, cuando Sánchez no envió a nadie a los homenajes oficiales que se le dieron al expresidente aragonés socialista Lambán, pues lógicamente le va a pasar factura a Pilar Alegría. Tener un partido tan dividido y donde además, vamos, no le ha temblado el pulso a Sánchez a través de Pilar Alegría a la hora de depurar a lambanistas de las listas electorales, pues se va a traducir en que pues va a haber mucha gente en el partido, no ya promoviendo la abstención en estas elecciones autonómicas, sino haciendo campaña activamente contra Pilar Alegría. Así que nada, mucha suerte, doña Pilar, muchas felicidades por haber colocado a su jefa de prensa después de despedir a alguien en el ayuntamiento para que dejara el puesto libre, muy al estilo Gallardo, que se autocolocó como diputado extremeño después de hacer que dimitieran 5 que le precedían en las listas electorales de las anteriores elecciones autonómicas. Y bueno, pues que le vaya muy bien en las elecciones, doña Pilar. Pero vamos, creo que por muchos buenos deseos que yo le transmita, en las elecciones no le va a ir muy bien, o a eso apuntan las encuestas. Bueno, crece la contestación en todo el mundo a todos los delirios progres. Es espectacular cómo de repente se está todo cayendo como un castillo de naipes. Les comentábamos ayer cómo ha quebrado la mayor granja de insectos que había en Europa, a pesar de los 600 millones de inversión y otros 200 millones de subvenciones. Bueno, pues se ha ido al garete esta granja que estaba en Francia. Pero no es la única derrota del wokismo en el campo alimentario. Ahora Hungría se suma a Italia y prohíbe la venta de carne sintética. Creo que a Bill Gates le va a sentar un poco mal la decisión. Abrimos de nuevo la página de información internacional contándoles que Hungría ha prohibido la producción y venta de carne cultivada en el laboratorio. No es el primer país europeo que lo hace, ya que Italia ya anunció el veto a este producto sintético hecho artificialmente en el laboratorio bajo criterios medioambientales. El Parlamento húngaro aprobó la medida por motivos de salud, soberanía alimentaria y también por motivos medioambientales, porque consideran que es fundamental cuidar la ganadería húngara para preservar también el ecosistema. El gobierno de Viktor Orbán, promotor de la iniciativa, ha explicado que la carne sintética no es segura ni es sostenible y que además deja el control de la alimentación en manos de grandes corporaciones, desplazando al sector primario, a los ganaderos y también a los agricultores. La norma, que entrará en vigor tras la ratificación presidencial, afecta a todos los alimentos elaborados con cultivos celulares de origen animal, salvo los usos médicos y también los productos vegetales que imitan la carne. Bueno, pues me parece estupendo que se ponga pie en pared frente a este tipo de estrategias, que al final pues tiene toda la razón el presidente húngaro Orbán. En Occidente hay una apuesta por parte del mundo progre por hacer que Occidente dependa alimentariamente de terceros, que pueden ser terceros países, es decir, depender de las importaciones de alimentos de otros territorios fuera de Occidente, o bien depender de que grandes multinacionales decidan fabricar carne sintética, ponernos en manos de, al final, quienes se reúnen en el foro de Davos, porque es que en el foro de Davos se reúnen los propietarios de esas grandes multinacionales que se dedican a promover el consumo de carne sintética y a tratar de que prescindamos de la ganadería tradicional. Ahí se reúnen con los dictadores de países apestosos en cuyas manos estamos poniendo nuestro suministro alimentario. Y eso al final pues lo que hace es poner en manos de una élite que de democrática tiene poco y de odiadora de la democracia occidental mucho, poner en manos de esa élite, digo,
lo que es la ingesta de comida que necesitamos, con lo cual estaría en manos de esa élite apretar la tuerquita cada vez que quisieran que la población fuera en un sentido o en otro. En los países hace falta tener soberanía alimentaria, porque puedes perder el resto de los aspectos de la soberanía, pero como no tengas garantizado tu suministro de alimentos, están en manos de quien te los suministra. Y eso quiere decir que te pueden cortar el grifo en cualquier momento. Y no hay alternativa a la existencia de alimentos. O comes o te mueres. Bueno, ¿en qué se traducirá esta prohibición de la carne sintética en Hungría? Bueno, pues en que de momento hay 2 países de la Unión Europea que lo han prohibido. 2 países que, por tanto, supongo yo que vetarán cualquier intento de imponer el consumo, fabricación o subvención de este tipo de alimentos sintéticos por parte de la Unión Europea. Espero que se sumen otros países a la iniciativa. Lo de la venta de carne sintética, pues, hombre, la verdad es que tiene bastante poca justificación. Tenemos unas fábricas de carne que son la monda, vamos, perfeccionadas a lo largo de decenas de millones de años. Se llaman vacas. Y las vacas, pues resulta que es una fábrica que le metes por un lado hierba y por el otro lado te salen filetes de solomillo. Entonces no tiene demasiado sentido el ponerse a crear fábricas de carne sintética teniendo fábricas de carne natural. Por otro lado, el consumo de alimentos, pues hombre, de origen natural, pues es algo sano en sí mismo por la sencilla razón de que hemos coevolucionado con quienes nos suministran esos alimentos, las plantas, las vacas, etcétera, etcétera. Así que nuestro cuerpo está adaptado a comer ese tipo de cosas. Ya el meterte otro tipo de alimentos producidos sintéticamente, pues puede ser bueno o puede ser algo que dentro de 20 años descubramos que es absolutamente terrible. Ayer veía una gráfica curiosa que muestra cómo en Occidente el país con más esperanza de vida se llama España. Algo tendrá que ver la alimentación. Si uno se va a Estados Unidos, por ejemplo, pues ahí comprueba que la esperanza de vida es mucho menor, la proporción de gente con obesidad mórbida es mucho mayor, hay una proporción de determinadas enfermedades mucho mayor que en España, y algo tendrá que ver la alimentación. El hombre que ha puesto Trump como ministro de Sanidad, que es uno de la familia Kennedy, Robert Kennedy Jr. o algo por el estilo, pues está un poco pirado, pero en algunas de las cosas que dice pues tiene una parte de razón. En Estados Unidos toda la industria de la alimentación recurre a los aditivos, recurre al ultraprocesamiento, recurre a determinados componentes, pues hombre, que no son muy naturales, y a lo mejor eso está detrás de los problemas de salud que el americano medio afronta, ¿no? Aquí en España, pues mire, comemos cerdo ibérico, comemos vacas, comemos verduritas riquísimas de Aragón, de Murcia o de donde sea, y no nos va tan mal. Vamos, la esperanza de vida lo demuestra. Bueno, y les hablaba ayer de la confusión existente en torno a ese ataque del
el gobierno americano ya en suelo venezolano contra instalaciones del narco. Les decía que había mucha confusión en el tema porque no había habido confirmación oficial, lo había soltado Trump como quien no quiere la cosa, así como una acotación al margen en una entrevista radiofónica. Luego, posteriormente, preguntado por periodistas en una rueda de prensa, lo había confirmado, pero de aquella manera, y no había confirmación oficial en Estados Unidos, en el gobierno americano, de que se hubiera producido efectivamente ese ataque. Bueno, pues ya tenemos confirmación, y por dos vías, y una de ellas sorprendente. El presidente colombiano, Petro, ha confirmado que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación contra el narcotráfico en suelo venezolano. Escuchen. Después de algunos días de controversia, finalmente Gustavo Petro ha confirmado la operación llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela. El propio Donald Trump fue el primero en anunciar que había habido un ataque terrestre contra una infraestructura utilizada por traficantes de droga en Venezuela en una entrevista radiofónica. En ese momento no dio muchos más detalles sobre lo ocurrido ni sobre qué agencia gubernamental había realizado este ataque. Posteriormente fuimos conociendo más datos sobre cómo se había producido una explosión en un muelle de carga, curiosamente el 24 de diciembre, en Nochebuena, y que podría coincidir con este ataque de Estados Unidos. Pues bien, dado que Nicolás Maduro ni confirma ni desmiente los hechos, ha sido Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el que ha confirmado el primer ataque de Estados Unidos en Venezuela, que tuvo como objetivo un laboratorio de cocaína en Maracaibo. Según el presidente colombiano, allí se mezclaba pasta de coca para exportar droga por el Caribe. Petro responsabiliza al Ejército de Liberación Nacional, un grupo narcoterrorista aliado de Nicolás Maduro, de facilitar el narcotráfico y niega cualquier vínculo por su parte con Caracas. Por cierto, que la CIA también ha confirmado una operación encubierta contra un muelle del tren de Aragua, en Venezuela. De momento, la Casa Blanca no ha emitido ningún comunicado formal ni ha explicado el encaje legal de estas acciones en territorio venezolano. Bueno, pues la verdad es que por un lado se despeja parte de la confusión, pero por otro lado se genera más confusión, porque tenemos dos confirmaciones ya de que efectivamente Estados Unidos ha empezado las operaciones en tierra en Venezuela mediante operaciones encubiertas de la CIA, pero las dos confirmaciones que tenemos son una de Petro, otra de la CIA, y apuntan a operaciones distintas. Por un lado, Petro dice que se actuó contra una fábrica de pasta de coca del Ejército de Liberación Nacional colombiano en territorio venezolano, mientras que por otro lado la CIA dice que se actuó contra un centro logístico de distribución del tren de Aragua. Con lo cual parece que están hablando de dos operaciones distintas. Lo cual, por cierto, concuerda con algunos rumores de los últimos días que hablarían de que en realidad no era una operación, sino tres. Bueno, pues parece que tenemos confirmación de dos, si es que no están hablando de la misma, que no lo parece. Ayer comentábamos el asunto del extraño silencio de Venezuela con respecto a estas operaciones. Hoy algunos medios americanos informan de que hay malestar en la CIA con Trump porque la operación no iba a ser divulgada y Trump, sin embargo, pues lo ha divulgado. Que estas operaciones se han producido parece ya claro. Es decir, Estados Unidos ya está operando a través de operaciones encubiertas en territorio venezolano. No resulta sorprendente el que el gobierno venezolano pues no haya reaccionado ni haya confirmado esas operaciones, porque si las confirma tiene que decir que eso es un acto de guerra y que va a responder a Estados Unidos. Ya me dirán ustedes cómo va a responder a Estados Unidos. Así que optan por el silencio, es decir, ese silencio del gobierno venezolano confirma las operaciones y tiene lógica. El silencio por parte de Estados Unidos pues también podía tener lógica en el sentido de hacemos las operaciones, un aviso a Maduro y luego bajo la mesa le decimos: Maduro, pírate porque estamos empezando operaciones en serio en tu suelo. Y bueno, pues manteniendo esas conversaciones ocultas, pues parece como que le facilitas al gobierno Maduro el aceptar una salida. Pero, sin embargo, Trump ha decidido hacerlo público y quizá la razón
por la que ha decidido hacerlo público sin confirmaciones oficiales, de una manera así un poco, pues no sé, gualdrapas, pues quizá tiene que ver con otra cosa que dijo Trump en la rueda de prensa donde le preguntaron por el tema, que es que había hablado con Maduro de nuevo y no había habido avances. Así que a lo mejor el razonamiento de Trump es, pues este tío parece que sigue sin entender que vamos en serio y que queremos que se vaya. Por tanto, voy a hacer público que he atacado para así poner en un brete a Venezuela. Lo de que Petro salga a confirmar la operación, pues eso ya es un poquito más sorprendente, o no, teniendo en cuenta las dudas que existen sobre si Petro, cada vez que habla en público, está intoxicado de una forma o de otra.